Hola, buenos días. Estamos en la sede de SOFIMA, de FESOFI, con una de las conferencias que pueden ser más interesantes de este año. Entre otras razones porque es un tema tocado pocas veces en las conferencias, como son las falsificaciones, ficciones y engaños de alguna manera en la filatelia. Y en esta ocasión me toca a mí, Ray no ha podido venir, y me toca a mí presentar al conferenciante que, como diría otra persona que ya conocemos, es impresentable. Es impresentable porque todo el mundo le conoce, ha tenido todos los cargos que pueda tener en la filatelia española, de presidente de la federación, ¿cuántos? ¿50 años? No, 27. Vale, pero podían ser casi los 50. Y de la FIN 16. Y de la FIN 16, jurado. 17. ¿Veis? Si esto podríamos seguir así en la academia. Bueno, de toda la conferencia sería presentar a una persona que ya no hace falta presentar, pero en este caso es que siguen activos, con unos pocos años, que va a decir cuántos. Sí, 84. El joven. Por eso estoy diciendo, con 84 años sigue igual de activo, ha sido jurado recientemente en la SFILNA, y a pesar de que le cuesta agacharse, como a mí también ya, los bajitos tenemos la opción de las partes bajas y él de las partes altas, pero es un referente a todos los niveles como jurado. Es imprescindible donde va, y le siguen llamando a nivel internacional en cualquier lugar. Será un senior, pero un senior especial. Entonces, él nos va a hablar dentro de su experiencia, de todo lo que ha vivido en los cientos de exposiciones que ha estado. De la FIN eran 60 y tantos. 55 FIN y 30 internacionales más. Se lo sabe todo. Y tiene una memoria y una cabeza que no tenemos ninguno de los demás. Queda fallar. Y se queja, pero no es así. Entonces, bueno, yo no voy a entretenerme mucho más. Darle las gracias por estar aquí, por hablarnos de este tema tan interesante y tener una audiencia bastante grande para lo que es habitual en estas fechas, lo cual nos implica que, o nos dice que es muy interesante su tema. Muchas gracias, Fernando, y te dejo todo para ti. Muchas gracias. Vamos a empezar con un tema que yo sé que va a ser controvertido o por lo menos polémico en algunos puntos. Voy a hablar de face, forgeries and fiction, porque muchas veces los face y los forgeries se convierten en ficciones, en inventos macabeos, por no decir en cachondadas, para hablar en más que puro castellano. Voy a hacer, obviamente, con especial referencia al correo aéreo relacionado con España, pero sin obviar temas generales que nos van a aparecer. Bien, el título de la conferencia tiene un poco de base en esta publicación, Face, Forgeries and Expert Journal, de la AIEP, que es la Asociación Internacional de Expertos Filatélicos, que, entre los cuales está Eduardo Escalada, que va a salir alguna vez que otra en esta conferencia. Bien, que alguno ya me ha oído esta parte, esto es mi primer problema con el mundo de las falsificaciones. Hablo de mayo del 92 en Granada, en aquel Filipinas, una de un español recientemente desaparecido, Antonio Cuesta de Barcelona, y la otra Mundiales, y fue viendo la colección de Antonio. No te gusta, Nando, se agacha, saca un libro de la cartera y ve. Estas fueron 5 millones de pesetas de la época, en una subasta en Barcelona. Bueno, yo ya se montó el follón correspondiente, al pobre Antonio Cuesta tenía los colores, el comerciante se hizo cargo de la situación y dijo que se los devolvía, pero acudía al jurado español, que era un trío formado, a lo mejor os conocéis alguno, Jorge Guinovar, Alfredo Navarro Payá y José María Ortuondo. José María Ortuondo... Ninguno. José María Ortuondo viene, ve la pieza,
y con aquel carácter que él tenía, a mí que esto me suena, a mí que esto me suena, 40 días después yo recibo en mi casa una carta de José María Ortuondo con esta foto de la pieza, la misma sin sello. O sea, la carta había fase así y en una segunda así. Puedo decir, creo que la primera la había subastado Hobby, cuando Hobby era, dice, cuando Eduardo dice que sí. Lo que no sé fue si fue la primera o la segunda. La primera había sido Hobby cuando era Néstor Jacob. No le echemos la culpa a Germán Balwich, que entonces era Néstor Jacob. Bueno, este fue mi primer susto, disgusto con la filatelia, aunque en esa exposición tuvimos alguna más, como alguna prueba francesa, que era una meta, esta nota, que es un panfleto, un papelito sacado de una revista, una foto de una revista, de una casa Fournier, que ya en 1912, en 1913, lo dice aquí abajo, se definía como clínica filatélica. Lo dice ahí, clínica filatélica. O sea, arreglan, reparan, curan, adelgazamientos, mal dentados, matasellos, lo que haga falta. Y este es un problema que, desgraciadamente, todos los filatélicos hemos pasado por él, algunos más y otros menos, algunos muchos y otros pocos, pero el que esté libre, pues que levante la mano, como digo. Yo, entrando ya en el correo aéreo, esta es la primera pieza que yo tengo reputada como Fake Forgeries and Fiction, porque realmente es una fiction. Me la mandó, ya desapareció, ya murió, Joan Estelrich, también la habéis conocido, un gran coleccionista de correo aéreo y de otras cosas de Palma de Mallorca. Por cierto, puedo anunciar que su colección se va a recuperar, la ha comprado un notario mallorquín y sí, apágalo, no hay ningún problema. Un notario mallorquín y la va a reponer. Él me manda esta carta diciéndome, me parece que es falsa, ¿tú qué opinas? Porque claro, tiene el matasellos de correo de Palma de Mallorca un año antes, el de la malicia mallorquina. El problema no era ese. El problema es que tenía la dirección escrita con bolígrafo, que hablaba del edificio España en Madrid, que se hizo en los años 50 y que ponía distrito postal en Madrid, que se hizo por los años 60. Luego, si no era... Pero claro, esto no tiene categoría de falsificación. Esto es de lo que llama fictions o cachondeitos, ¿no? Y aquí tengo la primera vez que a mí me quisieron engañar. Y lo digo así de claro. Engañar. Un cierto comerciante en la entonces Plaza Mayor de Madrid, en aquellas ferias importantes, que venían comerciantes extranjeros, algún comerciante me dice, mira Fernando, tú que te dedicas al correo aéreo, aquí tienes un Franco. ¿Cómo? ¿Un Franco? Sí, sí, esto es un comandante Franco, porque mira, es de Montevideo a Buenos Aires de 1 de marzo del 26, la fecha en que el comandante Franco voló de Montevideo a Buenos Aires. Todos tenemos cartas de esas, ahora hablar un poquito más. Bueno, el problema es que ya uno había ya leído algo, uno ya sabía algo, luego hablaremos del tema, y en esta pieza uno ya sabía la historia. Esta pieza sí que es de Montevideo a Buenos Aires, de 1 de marzo al 26, tiene perfectamente su llegada, como veis ahí. Aquí tenéis otra pieza de la misma serie, pero lo voy a contar. El comandante Franco, estando el 1 de marzo del 26 dispuesto a hacer el vuelo, baja con el jefe de correos de Montevideo a matasellar sus 14 sobres y en ese momento están matasellando los pilotos alemanes de una escuadrilla Junker. Como sabéis, a los alemanes el Tratado de Versalles les corta el correo aéreo en Europa y los alemanes tienen que tontitos no son, piensan en América, fundan la Escasta en Colombia, fundan la Cóndor en
en Brasil, empiezan a moverse por allí y están en ese día con una escuadrilla de aviones Junkers volando de Montevideo a Buenos Aires. La única forma de distinguirlas, entre otras, es el número de la etiqueta que veis ahí. Este es el 23-7 no sé cuántos, ¿ves? Con todos los sacramentos, los Junkers. Mientras que este es un franco. Este es un franco que lo pone aquí a la izquierda, que tiene su etiqueta, pero claro, las etiquetas no son consecutivas. Las etiquetas de Franco las van metiendo entre las otras y las hay consecutivas y no consecutivas. La única forma de distinguirlos, de saberlo, pues hombre, se distinguen un poquito por la firma de Franco y tal, pero es tener esto en cuenta. Y un amigo, muy amigo mío, ahora, pues intentó venderme esta pieza. Aquí tienes el detrás, la parte del certificado. Y aquí he traído la lista de las 14, porque Eduardo y yo, que estamos escribiendo la historia, la breve historia del Correo Aéreo Español, que calculamos que serán como 10 tomos de 400, 500 páginas, ya tenemos el cuarto casi en imprenta, esperemos que salga antes de fin de año, pues aquí tenéis los números de las etiquetas y a quién corresponde cada carta. La 26 es Enrique de Bovis, que es un uruguayo. La 27 no la hemos visto nunca. Aparece en un artículo de Eduardo Premoli, que es un periodista argentino. La 28 es de Brian Mulhouse, que sabéis que era un comerciante británico que murió hace un par de años. Y o más años. Esta se vendió en Corinfila. Fijaros el precio, porque lo vamos a comparar con la siguiente: 7.000 francos suizos. La siguiente, el 29 Alemani, 32 Eduardo, 33 José Luis García Olivas de Alcalá de Henares, 34 Julio Martínez, que es un uruguayo vicepresidente de la exposición que va a haber ahora en Punta del Este. Espera, perdón, que es el otro la que tengo que dar, que no veo. No, a ver. Y aquí tenéis la 35, otra de Enrique Lebovi, 36 Gabriel Martínez, 37 la de Ulsa Alemani, se vendió también en Corinfila, y esta, 6 meses más tarde, bajó de 7.000 a 3.000 francos, curiosamente. Así es el mercado. Así es el mercado. La 39 es mía, la 42 la familia Alemani la tiene ahora, la 43 es de José Pedro y la 44 de José Luis Aceves Villegas, que es un piloto de Iberia que vivía en mi urbanización Santo Domingo. Hay que saber, esto hay que saberlo si te dedicas a estas cosas, porque te pueden meter gato por liebre en cuando te descuidas. Vamos a ver lo siguiente. Bien, la siguiente es una pieza que en estos momentos está en la colección de Eduardo Consejo. Se ha subastado recientemente y en los catálogos indios aparece como genuina, buenísima, no sé qué, no sé cuántos, pero Eduardo piensa que menos buenísima, y yo estoy de acuerdo con él, porque, claro, la publicitan como una carta firmada por Joaquín Lóriga, lo cual es verdad, el 19/4/26 en Calcuta, lo cual también es verdad, pero ya que la llevara Lóriga en su avión en la escuadrilla Elcano a Manila, res de res, que dirían los catalanes. Esa carta se la dieron allí el señor Smith, que era el secretario del Círculo Filatélico Inglés, pues se la dio, y el otro, pues como había que firmar, pues la firmó. Pero bueno, yo la traigo porque está ahí. Bueno, es interesante la carta porque es auténtica de época. Sí, Yo la sí. preparó, está claro que está hecha con una hispana, sin la virgulilla y todo eso. Pero bueno, Bueno, es verdad aquí también que los catálogos dicen que esa carta... voló. Pero bueno, ya lo explico que no. Bien, esto es las supuestas tarjetas máximas de la época. El amigo Eduardo Escalada, que es un gran experto, tuvo la gentileza de en la Esfilna 2017 de Portugalete
darnos a los jurados una interesante charla sobre estas piezas. Yo ya había tenido problemas con ellas. Pienso ahora una exposición en Francia de la Challenge-Weissel que ganó España. Menos mal que como jurado yo tenía que puntuar todas las colecciones menos las españolas y me evité el compromiso porque en la colección española de Massimo Filia abundaban piezas de este tenor. Estas piezas son falsas. Esto no es ni fake ni forgery, esta es una ciencia ficción, matasellos falsificados y yo tuve que enfrentarme con los massimofílicos de Cádiz que me decían que esto era buenísimo y buenísimo y buenísimo. Digo, pues mira, la próxima vez que me las pongas en una exposición te diré que es falsa. Me pasó a mí. También te ha pasado, vale. Con otras. Bueno, esto es otra de las cosas que, te digo, hay que tener conocimientos. Los catálogos te dicen primer vuelo de lot, primer vuelo de no sé qué. Oiga, no es primer vuelo de lot, entre una sencilla razón, porque lot todavía no existía. No se crea hasta el año siguiente. Lo hemos publicado en la enciclopedia, en el tomo 2 o en el tomo 3, no me acuerdo ahora. Esto es un primer vuelo postal. Simplemente la administración postal polaca acuerda con una compañía francesa que se llama Cigna el traslado de la correspondencia a una serie de ciudades. Aquí tenéis Madrid y Barcelona. En Madrid, aquí explico la historia. ¿Cuál es la historia de las compañías? Cuando se hace LOT y cómo la compañía Cigna, cómo el ministro de Correos permitió el envío de correspondencia por avión a España, a Barcelona y Madrid, a Gran Bretaña, a Londres, a Ámsterdam, a Rotterdam, a Venecia, a Roma y a Zúrich. Y lo hizo el vuelo Varsovia-Praga, Innsbruck, Zúrich, Estrasburgo, París. Oiga, es que el coleccionista tiene, luego lo veremos, 35 puntos de investigación y no me puede poner primer vuelo y sobre todo alguien escribirlo otra vez, después de todo, en el bodrio ese que está publicando por separatas RF, a que me voy a tener que referir en varias ocasiones. Esta es una carta del vuelo, o sea, del servicio de vuelta. No voló por LOT, porque entre otras cosas LOT no venía a España, pero es que LOT no se había fundado en esa fecha. Esta es una carta de al revés, de Madrid a Varsovia. Bien, en junio del 30 tenemos la serie de la Quinta de Goya. Yo aquí me tengo que referir a Eugenio de Quesada, que lo tenemos por ahí detrás, que ha estudiado con detalle las falsificaciones de los canceladores. Aquí tenemos los tipos Gomis el primero, Catalán el segundo, el Ointo el tercero, el argentino que está por ahí, porque pues también tenemos las consabidas tarjetas máximas que no son más que otra ciencia ficción. Sigue la serie del descubrimiento de América del año 30. Y vamos a la serie de la Unión Proamericana del año 30. Aquí tenemos el primer boceto del sello de Lindbergh, del peseta verde. Ya va teniendo forma. Y entonces, como hay siempre gente bien intencionada, pues a alguien se le ocurre que, hombre, que si es verde del mismo color todo, ¿por qué vamos a hacerlo solo en una plancha? Vamos a hacerlo más difícil. Vamos a hacer dos planchas, una con la imagen del general y otra con la esfinge. Mira que era fácil hacer todo en una, porque era del mismo color. No, hay que hacerlo en dos. Aquí tenéis el sello, aquí tenéis una de las... Ya aquí empieza a verse que la esfinge de arriba está desplazada. ¿Veis el blanco que queda ahí entre el óvalo y el sello? Y aquí tenemos sin el óvalo. Y aquí tenemos ya la prueba de que lo que no puede ser, no puede ser. Luego me refiero a ello, además es imposible. Oiga, que si yo pongo la plancha, esto no queda aquí, esto queda aquí. Si yo cojo la plancha y la giro 90 grados, 180 grados,
me saldrá aquí. No me sale aquí. Para meter la plancha invertida aquí, pues hay que hacer serios esfuerzos, ¿no? ¿Eh? Bueno, pues, oiga, ¿y por qué compra usted esto? Es que lo pone el catálogo, como si fuera la Biblia. Que no veo aquí mi torta, bueno. Volvemos a lo mismo, otra tarjeta máxima, entre comillas, en este caso de Jiménez Iglesias. Bueno, esta es otra cosa curiosa, muy curiosa. Es un supuesto vuelo del Limber en Sevilla, o sea, conmemorativo en Sevilla. Creo que alguno de aquí conoció a Pepe Martínez Olivares, socio de esta sociedad. Era un jienense que trabajaba administrativo intervinator en Getafe. Murió hacia el año 84, 85, por ahí. Por ahí. Y esto lo presentó, lo puso él, lo escribió él. No sé si la pieza la hizo él, no tengo ninguna prueba. Con un matasellos también inventado. Esto lo publicó él en el año 78 en RF. Y puedo decir que Álvaro Martínez Pina, 20 años después, ya dice que esto es falso de toda falsedad. Me extraña que ahora el señor Baisauli lo meta como bueno en las separatas del RF. Pero bueno, así estamos. Bien, todas estas emisiones de la época, todas estas emisiones de los años 26 al 36, tienen un hecho en común, y es que su periodo de vigencia era muy cortito. Era 3 días, un día, 3 días, ahí lo tenéis. Digo esto porque este cuadrito es necesario tenerlo encima de la mesa cuando te llega una carta de estas series. Porque lo primero que tienes que comprobar es, lo primero no, una de las cosas, pero vamos, lo primero es de cuándo es la carta, porque aquí tenéis... Va atrás, por favor. Doy para atrás, por favor. ¿Quieres hacer una foto? Sí, quiero. No, pero eso no pasa a tener en No, da igual. No, tienes. Pero yo ya me voy a casa. No espero. Bueno, esto es común, o sea, esto Ya, pues hay que escribirlo en redactar. Bueno, esto hay que escribirlo. Bueno, yo lo he escrito porque, claro, luego te llega una carta con esta serie del día 23 de octubre. Claro, en cuanto te vas ahí, pues ves que solo tenía vigencia del 10 al 12 de octubre. Luego el 23 de octubre, mal por día circular. Estas son cartas preparadas, matasellos, vete a saber si buenos o falsificados. Tenéis otra del mismo 23, ya todas las hacían con el matasellos y ya todas el mismo día. Claro, subastas, fechas rarísimas y coleccionistas que pican, o que picamos. Vamos a ver un poquito esto. No, es al revés, ¿no? Estoy llevando al revés, vale. Bien, otra de las mismas series. El oficial. Sí, ¿verdad? Aquí esto es otro juguetito, porque lleva la serie completa y el 30. El único que vale es el 30, que es para el correo, aunque no aéreo, pero bueno, la carta pues fue llevada por el piloto y demás. Bueno, este es otro cancelador circular de Barcelona que no sé si lo tengo puesto delante o sí, detrás. Cancelador referenciado por Álvaro Martínez Pina y también por José María Ortuondo, y que incluso Jesús Ichá en su libro de Barcelona lo da como más o menos bueno. Bueno, mi opinión personal, si vale de algo, es que es otra mera fantasía y lo tenéis aquí. 14 de febrero del 30, franqueado con 13 céntimos. Valor inferior
a cualquier tarifa de carta normal, pero además con 4 sellos que se emitirían 4 meses más tarde. Si los sellos se emiten 4 meses más tarde, ¿cómo tienen un matasellos de 14 de febrero del 30? Pues otra fantasía con el mismo destino y otra más. ¿Eh? Y otra más. Y lo bonitas que son. Sí, bonitas son. Y a veces baratas, pero bueno. Bien. En nuestra enciclopedia, Eduardo y yo, hemos abierto un capítulo para llamarlo, ¿no? Rara, primer vuelo Sevilla-Tenerife realizado por la LAPE. Esta es la carta. ¿Eh? Bueno, la carta del todo, el importe es más o menos bueno, pero al final vamos a ver. Vamos a ver los materiales. Vamos a ver, simplemente con ver el dorso. Ahí tenemos una correspondencia urgente de Sevilla, un ambulante Cádiz-Sevilla, el ascendente Cádiz-Sevilla, y una estafeta de cambio de Cádiz. Como os podéis imaginar, en Cádiz no había aeropuerto, ni vuelos de AVE en esa época. Simplemente una carta que ha ido por correo marítimo y que intentan vender como correo aéreo. Primer vuelo Sevilla-Tenerife, por medio de Sevilla. Sevilla ahí ha pasado de momento por Cádiz. Tenemos otra parecida con origen en Cabo Jubi y destino Brasil, vía España-Barcelona. No, espera. También parecida, lleva un franqueo de 2,60, que se interpreta que los primeros 20 gramos a Brasil son los 30 céntimos de UPAE, los derechos de certificado 30 céntimos y el sobreporcaero de 2 pesetas. Perfecto. Pero es que en ese momento no era 2 pesetas por 20 gramos, era 2 pesetas por 5 gramos. Pero además, si no hace falta mirar todo esto, simplemente miremos por detrás los matasellos. Tiene toda esa colección de 2, 4, 6, 8, 10 matasellos. He subrayado precisamente, bueno, Las Palmas, Cádiz, Madrid, 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 hasta ahí nada de correo aéreo. Llega la carta hasta Alicante. Y en Alicante la pretensión quizás era meterla por la aeropostal, pero sin embargo, pues alguien se da cuenta y la manda a Cádiz y a Badajoz para que vaya a Lisboa y la metan por correo marítimo a Pernambuco. Como sabéis, en aquellos momentos el Diario Oficial de Correos publicaba todos los meses la lista de barcos que en Lisboa hacían el servicio de América. Bueno, esto es también muy divertido. Esto ha venido en el último número de RF, en eso que he hablado ya varias veces que está publicando Balsauli. Zeppelin, Sevilla, Basur, Recife, en 1935. Marca vía Lufthansa Zeppelin y además tiene una etiqueta Zeppelin. Y voló con 30 céntimos. 30 céntimos era la tarifa terrestre. Pero es que además, el problema es que el sobreporte para correo aéreo ya era 4 pesetas. Pero es que además es que en esa época no hubo vuelos por Zeppelin a Sudamérica. El vuelo 15 fue del 23 de octubre a 4 de noviembre, el 16 fue del 7 de noviembre a 10 de diciembre, del LZ-127 y no hubo vuelos. Eso si nos cogemos cualquier tabla de vuelos que están en el catálogo de Siegel, en el catálogo de Mitchell, en los libros de Dugan y Grauer, pues tenemos esta información. Bueno, vamos a la guerra civil, donde aquí ya
lo podemos pasar de todo tipo y condición. Ya he consumido media hora. Bueno, ¿cuánto me aguantáis? ¿Qué va a faltar? Todo. Bueno, Todo. esta serie es una supuesta inventada serie de patrióticos de Córdoba, de correo aéreo, cuando además el administrador de correos de Córdoba dice que en esta capital no se ha emitido sellos de servicio aéreo de ninguna clase, entre otras porque no había aeropuerto. O sea, el aeropuerto de Córdoba es de 20 años después. Pero pues hay esta serie. Y sobre todo hay estas cartas voladas, ¿eh? Con correo aéreo y tal. El problema es que el que la falsifica es tan bruto que no sabe ni español. Y en vez de poner correo aéreo, mire lo que pone, correo aéreo. Ahí lo tienen. Correo aéreo. Y se queda ancho. Y los subastadores las venden, ¿eh? O sea, hace poco se ha subastado una que además, lo digo, el libro de Reguant y no sé cómo se llama, estos dos catalanes que han escrito de las sobrecargas patrióticas, Reguant y Ventosa, viene como falsa. La misma carta, no una parecida, la misma carta ha salido el año pasado en subasta y se ha vendido. Como le debió salir el negocio bien, ya aprovecharon para hacer algo parecido en Huelva. Lo hacen bien, ponen hasta el patriótico de 5 céntimos o 10 céntimos, ¿eh? Dreyfus le suena. Pero vuelven a utilizar, o sea, como son como esto lo hacen en París y no saben español, pues vuelven a poner correo aéreo. Utilizan el mismo correo aéreo cambiando el Córdoba por Huelva. Esta es más divertida. Estas son una carta de Burgos a Bruselas, a Gálvez, las que le mandaba la organización Gálvez al señor Gálvez, que salió corriendo para Bruselas mientras dejó a la mujer aquí. Esta tiene este sello de la izquierda del año santo, del año jubilar compostelano, que el único problema que tiene es que se emitió más tarde. Ese tiene 19 de junio, se emite el 15 de julio. Ya lo tenéis. La carta, nada, con número 592 de certificado, con censura, con todo. En Burgos, pues... Y ese matasellos tampoco es. El matasellos tampoco es. Bueno, tampoco es, se llama. Esto es más divertido todavía. Esta es la supuesta emisión de Barcelona del año 39, después de acabada la guerra. Como sobraban por ahí sellos de la cierva, del autogiro, pues se sobrecargan y el catálogo Gálvez, por supuesto, no recoge, fíjense el detalle, el catálogo Gálvez que se hace en 1950 no recoge la emisión, ya se recoge en el edificio posterior. Yo que tengo un mala uva, pienso, no será que se hizo por aquella época, después del 50, porque no. Si se hubiera hecho antes, Gálvez lo hubiera recogido. Y lo hubiera hecho él. Y lo hubiera hecho él, pero no lo hizo él. Y entonces, pues, se hizo después. Hay original, hay falsa, hay dos cartas circuladas con censura militar y matasellos de la República. Y yo me pregunto, ¿alguien en sus cabales en Barcelona de la posguerra de los 40 se hubiera atrevido a hacer una pieza con República Española, censura republicana y esas cosas? Pues no, no se hicieron una, se hicieron dos y lo que es peor, hasta Gauss los certificó. Tienen certificado Gauss. Bueno, no solo todo lo que reluce, tenemos, no sé cómo vamos de hora. Vamos bien, vamos. Bien. El partido es a las 9. Esta es una carta también a Australia, también con un franqueo muy bajo, pero digamos que también se demuestra
se explica perfectamente que no ha ido por avión. Lo que pasa que, bueno, colocarle una, una etiqueta ahí de estas, pues tampoco es muy difícil, ¿no? Ahí abajo a la izquierda veis la etiqueta. Estas son también otros divertimentos. A finales de octubre del 22 en eBay aparecieron estas piezas, ¿eh? Carta certificada de Barcelona a París. El problema es que va franqueado con un sello aéreo de correo no expedido de 2 años más tarde. Y Y falso. Pero además tiene otro problema. Los dos canceladores no son del mismo tamaño. Bueno, esto se vende en eBay. Y poco después salió otra parecida, que le cambiaron el... ¿eh? Bien, esto es... amigo, ya dice Eduardo, amigo. Esto es el último tema sobre el que estoy trabajando, estamos trabajando, y lo espero presentar adecuadamente el 16 de noviembre en las conferencias de la Real Academia en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Voy a contar la historia brevemente porque es también curiosa, prueba de la pillería de la época. El año pasado, en noviembre, diciembre, me tocó ser jurado team líder de historia postal europea de Aerofilatelia en la Exposición Mundial de Tailandia. Y allí veo esta carta, es lo que los uruguayos llaman los falsos españoles. Bueno, voy a contar más o menos la historia. Acabada la guerra, un comerciante de Uruguay, dos hermanos, los hermanos Soto, se dirigen a varios. Yo tengo conozco 3 piezas, pero han podido ser 30 o 300, no sé. No sé las que han sido, porque no tengo datos. A varios comerciantes españoles diciéndoles, queremos comprar series del Pilar, pero no podemos pagarlas con dinero porque el control de cambios ahora en la guerra mundial está complicado y proponemos pagaros con series temáticas, series uruguayas. Hay algún comerciante que acepta y esas piezas vienen a España. Bueno, habría que hablar para decir que este es el sello del Pegaso que conocemos de Uruguay. Se pone en vigor el 20 de octubre del 29, me parece que es, y esta es una carta de primeras fechas del 23 de octubre, está en la enciclopedia, que hay 5 series principales, estas 5 series de Pegasos, 4 hechas en Waterloo, cartografiadas, y una hecha por una casa uruguaya, Barreiro y Ramos, tipografiada o litografiada, que a ver dónde está esto. No, aquí. Aquí tienes a la izquierda el Waterloo con su pie de imprenta y el Barreiro, que es la plancha distinta, porque se hizo la plancha allí en Uruguay un poquito más pequeño. Ahí se conoce un falso Waterloo sobre este valor, sobre 2 centavos. Y esto salta, bueno, a mí el coleccionista que lo tiene, que es Enrique Lebovic, ya ha salido 2 veces en lo franco, porque es un coleccionista muy importante de Uruguay, me habla de que Julio Martínez tiene otra pieza, contacto con Julio Martínez, que es el vicepresidente de Uruguay 2025, y Eduardo Escalada me ayuda a encontrar este boletín filatélico español de mayo del 43, que explica un poco toda la historia. La historia es que vinieron series que resultaron ser falsas y que algunos comerciantes lo pusieron en conocimiento de la policía, entre ellos Gálvez,
Gálvez también estaba metido en el tinglao. El problema es que Gálvez no he podido ver nada de él porque el Madrid filatélico, que se suspendió en el 36, no vuelve a ponerse en vigor hasta el 1 de enero del 46. Y desde luego ni el 46 ni el 47 dicen nada. Aquí interviene la embajada, incluso el embajador. Aquí tenéis las cartas con los falsos. Haya llegado a José Durán, Rambla de Cataluña 5, Barcelona. Cartas aparentemente buenas, pero cuando nos ponemos a estudiar estas tres cartas que conocemos, conocemos una tarjeta, que es la que está referenciada en este boletín que me localizó Eduardo en Calada, y dos cartas que están en las colecciones de Lebovic y Julio Martínez. Cuando nos metemos, vemos que el matasellos de Montevideo, de ahí arriba, es falso, y que el matasellos de Lisboa, de Correo Aéreo, es más falso todavía. Igual que el Correo Aéreo de España se transforma en Correo Aéreo en París, aquí hay un listo, no sé dónde, probablemente en España, que no sabe que octubre en portugués se dice outubro. Y el matasellos se lo hace con OCT. Lo veis ahí, ¿no? ¿Eh? En lugar de UT pone OCT como si fuera español en Lisboa. Mi opinión personal en este momento, sigo investigando porque creo que estas cartas lo más probable es que se pusieran al correo en Sevilla. Tengo la sospecha de que este matasellos de Sevilla es bueno. Y lo que es evidente es que estas cartas llegaron a San Sebastián, a Rentería, a Barcelona. ¿Y cómo llegaron? Pues que, mi opinión, alguien las metió en Sevilla en el correo con esos matasellos falsos y alguien las coló. Y llegaron, porque circularon, los sellos llegaron, y es todo lo que puedo contaros a fecha de hoy. Hay que recordar que por aquella época en Sevilla había tipos, voy a decir comerciantes, entre comillas, como Gómez Cepeda, como el Heralmi. ¿Estás de acuerdo, Eduardo? ¿Eh? Sí, sí. Etcétera. Que bueno, y era un momento muy especial. Vamos a ver. Bien, hay otro tema también importante, que son las falsificaciones de los años 47 por ahí. De esto probablemente Eduardo sabe mucho más que yo. Mi opinión, reutilizando trozos de planchas procedentes de la FNMT. O sea, es evidente que nadie va a sacar de la FNMT un rodillo entero o una plancha entera. Eso llamaba mucho la atención por la puerta. Pero hombre, si la destruían, como era su obligación, pues ya sacar un trocito pequeño, pues sí era más fácil. El hecho real es que hay un comerciante que lo denuncia en blanco y negro en julio del 58, curiosamente Néstor Jacob. Mi opinión es porque no le dan vela en el entierro, entonces se cabrea. Y hay un grupo, una banda de 7, básicamente 5, que son un operario de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, de la sección de calcografía, doy más datos, un comerciante de Madrid, un comerciante de Barcelona, un imprentero de Zaragoza y un financiero de Barcelona, más un par de ellos. Y la policía interviene, pero fijaros que no es hasta el ABC en marzo del 65 cuando viene el resultado del juicio. O sea, se pasan 7 años por ahí. Los sellos falsificados son todos esos que doy ahí. Los que he puesto en negro son los de correo normal. Los que he puesto en rojo son de correo aéreo. Y los que he puesto en azul son otros diseños
de pruebas y demás que también salieron. Y curiosamente todos son de calcografía, de los mejores especialistas del momento: Camilo de León 7, Alfonso López Sánchez Toda, José Luis, Germán Martinorbe y Carlos Belamazán. Y aquí tenéis un poco explicado pues cómo se hacían. Simplemente se sacaban trozos, se hacían copias y se funcionaba. Aquí tenéis algunas cosas. Son todo, no son pliegos, son trozos de uno. Como he dicho, lo que salían eran trozos pequeños. Aquí tenéis otro caso. Este que García Morato Grande, Capitana ya en cambio no salió nada, Capitana ya no está. No sé si se lo romperían mucho y no saldría ningún trozo de uno o qué. Como veis ahí, además, aquí se ve muy bien en la cuarta fila, la alineación es defectuosísima. Esto no ha podido salir de la fábrica de la moneda porque otra cosa no harán, pero trabajar bien si lo hacían, ¿no? O sea, este montaje que veis ahí en la cuarta fila pues, es de un chapucerismo. Bueno, este es el de la Hispanidad, este falso es recogido, no sabemos muy bien si es del mismo, es de otro o de otra serie, pero hay un falso muy bueno, que este falso es postal porque además circuló, ha ido un poco las diferencias, ¿eh? Hay unas marquitas, hay un pequeña diferencia en el dentado, y esta es una carta de la colección de nuestro amigo Eduardo Escalada, que me ha dejado para que, ¿eh? Una carta a Filipinas. Este es el falso, pero este falso, yo tengo mis dudas de que sea de ese grupo. A lo mejor es de otra procedencia. Aquí tenéis la carta. En cualquier caso, también la tarifa es baja. Bien, aquí tenéis Falla, aquí tenéis Zuloaga, más chapuzas de estas. Esto, claro, yo me resisto a darle la categoría de fake o de forgery. Esto es una ficción de eso que llamábamos, ¿eh? Hay otra donde aparece, hay una mancha en el arco izquierdo del 50. Y esto es lo último. Esto me lo ha mandado por teléfono Agustín Alberto de León, que se lo han ofrecido a él. O sea, se falsifica todo, se hace de todo. Y si alguien paga, Se va a haber que aplicar la inteligencia artificial. pues no lo sé, por lo menos la inteligencia humana. Bueno, forma de luchar contra las falsificaciones. Mire, yo no tengo más que tres. La primera, conocimientos. La segunda, más conocimientos. Y la tercera, mucho más conocimientos. No hay más. O sabes o te avasallan. Y hay que tener en cuenta, para los que exponen, que el 35% de la puntuación de los jurados son conocimientos filatélicos. O sea, al tener conocimientos ya te puede dar 10 puntos más o 10 puntos menos. ¿Qué hace la Federación FESOFI, de la que he sido presidente 27 años y bueno, ahora nuestro amigo José Pedro, el vicepresidente, lo ha sido en los últimos 12 años o por ahí, 9 años? Tenemos un experto que va a las colecciones, mira todo lo mirable, todo lo que puede mirar, y normalmente hay cuatro acciones o cuatro posibilidades. Ninguna acción, necesitan modificar la descripción, necesitan ser certificadas y no deben ser expuestas nuevamente. Yo añadiría, a menos que se aporte un nuevo certificado, que muchas veces sabemos que es imposible que se aporte, pero siempre le dejamos una salida honorable al tema. Voy a poner un ejemplo del segundo caso. Este es un caso que hemos tenido
ahora en la esquina de Valladolid. Esta carta estaba puesta, no sé si lo tengo puesto aquí, no, eso es. esta es la otra. Estaba puesta como el primer día 1 de enero de 1951. Bueno, yo voy a contar mi experiencia con esta carta. En primer lugar, el 1, ya tuvimos un caso parecido hace 2 años en Irún, con un 1 de enero de 1850. Esta era del 51. El 1, ¿verdad que no queda muy en el centro? O sea, el 1 de enero queda en el matasellos que conocemos, queda en el centro. Esto puede ser de un 11, un 12, un 13, hasta un 19, donde la segunda cifra se ha perdido. Bueno, si yo, que tengo mala uva, voy y abro el cuadro y miro la carta, me encuentro con que la carta procede de un pliego doble, un pliego doble, donde si la carta empieza por aquí, debía decir por ella 1 de enero de 1851. Bla, 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 y la carta sigue por aquí. Pero curiosamente faltaba el lado izquierdo de la carta. Oiga, si la carta fuera del 1 de enero, habría que conservarlo, ¿no? Pues ha desaparecido. El coleccionista, que es socio de Sofima, se enfadó mucho, me dijo, no, la quito, la quito. Digo, no, si tú tienes que quitarla. Simplemente tienes que decir, en vez del primer día, primeros días. Y ya está. Esta es otra parecida. A ver. El sello negro se ha convertido en sello azul. ¿Lo veis, no? No se ve, pero vamos. Claro, Pero Ahí a la aquí a izquierda. la izquierda. Aquí. Es azul. Era una hoja con 2 cartas de la colección Cartas Reales o algo así se llama, Sí. de un coleccionista de La Coruña, José Luis Rey Barreiro, sí. Ya lo han dicho, pues ya lo decimos. Vale. Oiga, no debe ser expuesta nuevamente porque esto es, a menos que aporte un certificado. A ver, seguramente habrá alguien que lo pueda hacer, no lo sé. ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace? Pues se hace una fotocopia en color de la pieza y se adjunta un informe. Se le da al comisario para el expositor y a la Federación Española para Archivo y Control. El año que viene, pues cuando vas a ver la exposición, lo primero que mira el experto, llamémosle Eduardo Escalada, pues es comprobar si se le ha hecho caso. Este año hubo un caso de una pieza que se le había dicho que presentara el certificado y curiosamente no lo ponía. Pero ojo, al abrir la pieza por detrás, allí estaba certificado. Se le había olvidado ponerlo delante. Conozco otro caso de la Alfilna del año 8 o 9, donde en este caso recuerdo que fue Juan Macerrato, Sí. me avisó, tú ya te ríes porque te conoces la historia. Sí. Se le dijo aporta certificado, a ver si lo aportaba. Al año siguiente, en la FINA 2010, celebrada en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que organizó Sofima, pues me viene Juan Manuel Ferrato, muy asustado. Oye, presenta certificado. Digo, es imposible. Yo no creo que nadie en sus campos pueda hacer un certificado de esa pieza. Sí, sí, pues ahí dice certificado. Digo, yo no me lo creo, quiero verlo. Abrimos la pieza, abrimos el cuadro, sacamos la coja, cogimos el certificado y tenía certificado. Pero el certificado decía muy claramente, no podemos decir que la pieza sea buena. Certificado. No, tenía certificado, ¿eh? ¿Eh? Estas cosas pasan, ¿eh? No penséis que esto es no, inventado. Perdona, generalmente en la IRP los expertos nos piden
que cuando se presente una situación como esta, no se extienda un certificado, sino un informe, un dictamen, para diferenciar la palabra certificado que va acompañada a autenticidad con alguna licencia, pero no hacer certificado de lo que es falso, Sí. sino hacer un informe o un dictamen de lo que es falso, Pero, para que los jurados no pierdan el tiempo. ¿qué se hace? La primera vez no se sanciona al expositor, en absoluto. El expositor, siempre como en derecho, se le da el beneficio de la duda. Al expositor lo han podido engañar, o nos han engañado. La segunda vez se sanciona con 5 puntos en el apartado conocimientos. Y la tercera vez, reincidencia, si se produce, pues hay alguna descalificación. O sea, queremos limpiar lo que se pueda, lo que pasa es que no nos ayuda mucho. Voy a poner un par de piezas más, unas cosas más, que ya no son de correo aéreo. Esta pieza la vimos en Irún, de la misma colección de esa que he dicho que había un 1 de enero de 1850. Era un registro de embarque, de cabotaje, de Palamós o por ahí a Barcelona. Los registros de embarque de esa época de cabotaje suelen llevar 2 sellos de 6 cuartos. Este llevaba, no se ve aquí, no sé qué ha pasado. Un ser real es azul. El Sega es azul. Sí. O sea, llevaba, en vez de 12 cuartos, llevaba 63 cuartos. Pero es que además cantaba muchísimo el matasellos, no sé, esto, o sea, esta barra que sale aquí. Está, pero vamos, Es un montaje y un cancelador, una araña extendida. Yo le he preguntado a Rafael Macarrón si me daba permiso para mostrar sus piezas. Rafael Macarrón me ha dicho que sí. Aquí muestro 2 piezas de 1898 a Puerto Rico, que estaban en su colección de Valladolid, que ganó el Gran Premio. Pero es que, claro, es que los famosos capicúas de Puerto Rico, que ven aquí, los famosos capicúas de Puerto Rico, pues ahí los tenéis en el catálogo Edifil, en la última línea, aquí abajo. Pareja con un sello invertido. Es que está en el catálogo. Es que está en el catálogo. Y además, estas cartas tenían certificado. Y alguna de ellas, la segunda, 2. Y ya pensando mal, una de las firmas de uno de los certificados era la misma que del catálogo Edifil. Bueno, a día de hoy, como la gente escribe, en esa revista Fake Forgeries and Journal hay un artículo de Enrique Soro hablando de todo esto que es falso. Es muy fácil. Si Rafael Macarrón le pide al comerciante que se las ha vendido que le haga un certificado, él mismo no puede contar qué le dijo el comerciante. ¿Lo dices tú o lo digo yo? Sí, lo digo. Que no. ¿Que cómo le va a hacer un certificado de esto? No, que hay que estudiar las marcas de Arroyo y las marcas de Málaga. La de la salida y la de la llegada. Bueno, Ya que por fechas estaban bien, pero que hay que... para mí las de Arroyo por lo menos son falsas y las de Málaga puede que también. Esta es un poco la procedencia de esas parejas que, según los expertos, se hicieron por Madrid sobre los años 70. O sea, algo así como 70 años Pero después. son diferentes. ¿Eh? Esto yo también lo tengo y es diferente. Es diferente. Bueno, pues será diferente. Aquí tengo la primera tiene certificado Graus y la segunda tiene certificado de la Comisión de Expertos de Madrid. No estaba escalada entonces. Y de Graus. Y aquí volvemos para cerrar el tema, simplemente, oye, que me he tirado 1 hora. Sí, sí. Que lo que no puede ser, no puede ser. Y además es imposible, que decía el Guerra, el torero. Y otra frase que yo utilizo mucho es que nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio, que decía Joan Manuel Serrat. Y el coleccionista tiene que estar
tiene que evitarse las sugestiones. Yo tengo ahora mismo, me estaba acordando de una anécdota que me pasó en la Alfilna de Vigo con un coleccionista de enteros postales, que además no era ningún tonto, era vicepresidente de la Diputación de Pontevedra y no me acuerdo el nombre. Nos viene a José Manuel Rodríguez y a mí: oye, mira qué pieza he encontrado, tal, tal, tal. Y claro, te agachabas, veías la pieza, entonces nos podíamos agachar, estaba en la parte de abajo, y veías que era un montaje de matasellos que te macho, si es que no coincide. Han mezclado dos matasellos. Y como le pasaba al pobre Estelrich, que se quería creer que aquella carta era buena, con Torre de Madrid y distintos postales. Bueno, pues yo creo que hasta aquí he llegado y muchas gracias por su atención.